Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Muchas veces en este canal hemos hablado del concepto anarcocapitalismo, pero todavía no ha habido ningún vídeo hablando de lo que es exactamente. Y hoy por fin vamos a empezar a hablar de estos conceptos. Como es un tema muy extenso, esto se va a alargar en varios vídeos. Vamos a ir de lo global a lo concreto, de lo que sería a términos generales y cómo se comportarían ciertos sectores o cómo tenderían a comportarse ciertos sectores, individuos, personas, grupos y demás, en este marco institucional que es el anarcocapitalismo. Así que suscríbete a este canal si quieres entender más de cómo funciona esto del anarcocapitalismo y el voluntarismo también llamado. Primero de todo, en anteriores vídeos hemos hablado de lo que es el capitalismo. Capitalismo es libre mercado y propiedad privada, porque aquí entendemos la visión voluntarista del capitalismo, que es la única posible. Las demás ya hemos demostrado que son intervención del Estado y son conceptos estatistas de mercado que no pueden ser capitalistas. Para refrescar la memoria y para ampliar luego conceptos que se vayan explicando después, porque muchos temas que voy a tratar en este vídeo, luego haré un vídeo dedicado a ello extenso, mucho más largo, porque es imposible en un solo vídeo explicar todo. Entonces lo iré agrupando todo en la lista de reproducción que voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, así que sigue también esa lista de reproducción, porque es que esto es muy extenso. Pues bien, en anteriores vídeos hemos hablado de qué es el capitalismo y de qué es el liberalismo, que el liberalismo es la manera política de llegar al capitalismo. Y en otro vídeo más hemos explicado que esto es imposible, que el Estado siempre tiende a crecer, a desvincularse del votante, a desvincularse del ciudadano, y el Estado acaba dirigiéndose a sí mismo y encaminando el país hacia sus propios intereses y no hacia los intereses del ciudadano, o del bien común, o los intereses del votante, o los intereses de la mayoría. Entonces, para llegar al capitalismo, para llegar a una situación voluntarista, es decir, de colaboración y competencia de forma voluntaria, la única manera de hacerlo es el anarcocapitalismo. ¿Y qué es esto del anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo es un marco institucional de libertades en la que no hay un Estado dirigista, no hay nada por encima de la sociedad que planifica las normas de forma coactiva. El Estado lo entendemos a la forma de Max Weber, es decir, el Estado sería la agrupación de personas que monopolizan la violencia legal en un territorio, impuestos sobre todos aquellos que viven en este, y desde la visión anarcocapitalista se vería injusto esta división entre las personas. ¿Por qué unas personas pueden determinar cómo funcionaría tu vida y tú no tienes la propiedad de ti mismo y no eres capaz de decidir por ti mismo y te tienen que infantilizar y tratar como un menor de edad, como si fuese pues el Estado un padre o algo paternalista? Porque ni el contrato social existe, yo jamás lo he visto, ni por el hecho de votar en unas elecciones en las que te obligan a acatar el resultado, debes rendir pleitesía y aceptar cualquier resultado y cualquier ordenanza que te venga impuesta sin que tú hayas aceptado participar en esto. El derecho de asociación y de reunión también implicaría en los estados. Que tú tengas derecho a reunirte con las personas que tú quieras, también implica que tienes derecho a desreunirte de las asociaciones a las que estás inscrito sin que tú voluntariamente has aceptado algo. La mentalidad anarcocapitalista es la que prima siempre la voluntariedad. Algo es lícito cuando todas las partes implicadas han estado de acuerdo con ello y no es lícito si es impuesto. Mucha gente dice, ¿y si voluntariamente varias personas deciden asesinar a alguien o robar a alguien? Pues entonces todas las partes no han aceptado voluntariamente esto. Que unas partes voluntariamente acepten algo no implica que todas las partes acepten voluntariamente. O sea, si dos personas deciden robar a una tercera, no hay consenso. Las tres personas tienen que estar de acuerdo para hacer esta transacción, porque si no es un robo o impuesto, que le llaman algunos. Y es una visión en la cual el fin jamás justifica los medios. ¿Por qué? Porque si no, cualquier demagogo podría decirte que con ciertos medios puede conseguir las mil maravillas y convencer a la suficiente gente como para imponer su voluntad a los demás. La imposición es un medio inmoral, pero como el fin es una promesa de conseguir pues absolutamente todo lo que te propongas, pues entonces la gente cede sus libertades a ese demagogo. Y como nadie puede garantizar el fin, nadie puede garantizar al 100% que ese fin pueda lograrse, no se puede hacer un cálculo de coste-beneficio, no se puede saber exactamente qué te va a pasar, no se puede saber qué libertades vas a perder, si las vas a recuperar, si no, si te compensa, si nada, y en ese momento estarías delegando tu libertad a una persona que, bueno, tiene sus incentivos personales y no los tuyos, y si luego no consigues ese fin, tú ya has cedido tu libertad y ya estás en la trampa. Y además que por mucho que tú creas que tienes muy buenas intenciones, no tienes ningún derecho a irle a nadie y decir, oye, te voy a hacer esto en contra de tu voluntad, pero ya verás como después, pues vas a tener algo maravilloso. Hombre, si es tu hijo, sí que tienes derecho a educarlo. Pero las personas que te encuentras por la calle no son tus hijos, no son
tu responsabilidad, ni son súbditos tuyos. Esta mentalidad de no, tenemos que hacerle a la sociedad esto por su bien, es mentalidad de tirano en la cual una persona, por soberbia, cree que la gente, obedeciéndole a él o obedeciendo sus ideas, no necesariamente a él directamente, pues la gente viviría mejor. La gente tiene derecho a la libertad y a tomar malas decisiones, pese a que ello les perjudique a ellos personalmente. Y tienen derecho también a escucharte a ti. Si ellos quieren escucharte, si tú quieres aconsejarles, si tú quieres explicarles por qué deben tomar unas decisiones y no otras, o unos comportamientos y no otros, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no tienes derecho a usar la violencia, y las leyes, en última instancia, son violencia o amenaza de violencia, para imponerles tu voluntad a los demás. Entonces, en ese marco institucional de libertades, lo que habría sería eso, libertad, y lo que surja no sería algo planificado, sería cualquier cosa que surgiese de ahí de forma voluntarista. No podemos adivinar cómo se comportaría la gente, pero sí que tenemos claro que en ausencia de Estado siempre habría propiedad privada, es decir, habría cosas que cada uno consideraría como suyas y cosas que entendería la gente que son de los demás. Que una persona no cree en la propiedad privada y no cree que tú tengas derecho a tener propiedad privada, y que se reúna con más gente que no cree en la propiedad privada y quieran hacer una comuna, pues ellos tienen todo el derecho del mundo a participar en esa comuna que sea de ellos, pero en el fondo sería una propiedad privada que sería de la comuna, sería propiedad comunal privada. Porque privado significa que no es del Estado. Así que todo aquello que pertenezca a una comuna, a un grupo de personas, y no pertenezca a los demás, sigue siendo propiedad privada. Que los propietarios de esa comuna dejen entrar a todo el mundo y dejen a todo el mundo hacer lo que quieran con esas tierras, no implica que eso sea de todo el mundo, sino que quien limitaría su uso sería la gente que está allí o la gente que está pasando por allí, pero sería una propiedad privada. Porque estaría diferenciada de las demás zonas. Cada zona tendría sus respectivos dueños, sus respectivos propietarios y sus respectivas normas. Porque las zonas anarcocapitalistas no se distinguirían entre estados. No habría países, no existiría un país como tenemos ahora la concepción de un dominio enorme con una planificación central de las leyes, la normativa y las regulaciones y las maneras de comportarse de forma central, y que todo el mundo tuviera que acatar esas normas. Mucha gente cree que el anarcocapitalismo sería toda la normativa vigente actual, pero aplicada de forma privada y con empresas privadas, y bueno, no tendría absolutamente nada que ver con esto. El concepto de país desaparecería y todo serían propiedades, zonas geográficas o naciones. El concepto nación podría seguir existiendo, o sea, el concepto de España, el concepto de Barcelona, el concepto territorial, simplemente cultural, eso podría existir perfectamente. La gente, para entenderse, podría seguir hablando de España, podría seguir hablando de Portugal, igual que se habla de la península ibérica. Podría perfectamente existir la nación española. Lo que no estaría sería el Estado español en el caso de que España se volviese anarcocapitalista. ¿Y cómo colaboraría la gente? ¿Cómo se relacionaría entre sí? ¿Qué cosas haría? ¿Qué actitudes tendría? ¿Mediante qué? ¿Qué pondría las normas? ¿Mediante qué forma? Pues cada propietario pondría sus propias normas en su propiedad, exactamente igual que ahora, que cada persona en su casa pone sus reglas, y a la hora de entrar en esa propiedad la gente aceptaría en el momento de entrar la normativa vigente que habría en esa zona. Y cómo funcionarían las relaciones entre zonas, entre propietarios, entre personas, pues de forma voluntarista. El Estado todo lo que hace es por ley, por la fuerza. En última instancia siempre tiene la fuerza, siempre tiene la autoridad, siempre tiene el ataque, porque tú intentas incumplir cualquier normativa del Estado y al final está la fuerza, está la violencia, porque él es quien manda. En el anarcocapitalismo todo funcionaría de forma voluntaria, por intercambios voluntarios. Yo quiero comprarte esto, tú me quieres vender esto, llegamos a un acuerdo, hacemos el intercambio. ¿Qué es eso? El mercado. La manera de adjudicar los recursos sería mediante el libre mercado. La gente produciría por sí misma o en colaboración con otros, formando una empresa, e intercambiaría de forma libre. ¿Y por qué esto es más justo que no las empresas públicas y la gestión pública de los recursos? Porque es voluntario. Por el simple hecho de que algo es voluntario. Es absolutamente más ético en el momento en que no estás usando ningún tipo de violencia ni ningún tipo de amenaza de violencia. Evidentemente habría personas que sí que usarían la violencia o querrían usar la violencia, habría violentos, porque nada es perfecto, ningún sistema es perfecto. Los humanos somos imperfectos, por lo tanto todo lo que construyamos los humanos será imperfecto. Sin embargo, esta es la forma más eficiente de solucionar los problemas y de garantizar una buena vida a los ciudadanos. Pero el tema defensa, seguridad, justicia y demás ya lo veremos en otro vídeo. Así que suscribíos si os interesa el tema. Pero bueno, hemos hablado de propiedad
propiedad privada, empresas y demás, y entonces puede saltar la duda de, entonces, ¿no acabaría todo tendiendo a un monopolio? ¿No? Las empresas no acabarían comprando todo, ¿no se harían las empresas con todo? Bueno, para que las empresas compren todo, tú primero tienes que venderlo todo. Pues si las cosas son de los propietarios, de muchísimos propietarios, de millones de propietarios, ¿cómo una empresa se hace con todo si esos millones de propietarios voluntariamente no han decidido vender? Si han decidido vender e irse a otro sitio porque en otro sitio está mejor, pues oye, es su decisión y allá ellos. Si viven mejor en otro sitio y una empresa acaba haciéndose un montón de territorio y luego pues no hay nadie allí porque lo ha comprado todo y no tiene nada que hacer, quebrará y desaparecerá esa empresa, lógicamente. Pero bueno, supongamos en el caso este de los monopolios, de que el mercado tienda a los monopolios y demás. Bueno, esto no existe, esto no pasa. Todos los monopolios o los ha montado el Estado o nacen gracias a regulaciones del Estado. Todos los monopolios que se os ocurran, seguro que son empresas públicas privatizadas, que se ha privatizado la gestión, pero que seguramente pues sus normativas, sus reglamentos y demás aparecen en el BOE. Y estas empresas tecnológicas que dicen, no, es que Google es un monopolio. No, Google tiene competencia, además de que tiene intervención estatal, porque las grandes empresas pueden hacer pues más ingeniería fiscal que otras y tienen mejores de estos, entonces son más rentables y el mercado acaba tendiendo a ellas, los inversores acaban tendiendo a ellas por simplemente buena ingeniería fiscal, en un marco institucional en que todo el mundo tenga las mismas leyes, porque no hay privilegios políticos. Todo esto se desmonta y es el cliente el que decide qué empresas funcionan y cuáles no, a cuáles premiar y a cuáles no. Son los favores políticos los que hacen que las empresas tiendan al monopolio. Y en el caso de que una empresa lo haga tan increíblemente bien que se vuelva un monopolio en su sector, es la propia población la que ha elegido ello. Es la propia población la que quiere que pase eso. En el momento en que esa empresa abuse por algo, desaparecerá. El cliente dejará de verlo como la mejor opción. Y en ese momento en que la empresa pues suba los precios desorbitadamente, habrá mucho beneficio en ese sector. Por lo tanto, nacerán miles de empresas más que ocuparán eso. Que el tema monopolios también lo trataremos en otro vídeo. Y además de ser más ético, porque todos los sectores pasarían a ser voluntarios, incluidos seguridad, incluidos defensa, incluidos justicia y demás, que ya desglosaremos en más vídeos cómo funcionarían todos estos sectores, serían más eficientes, sería todo muchísimo más eficiente, porque el sector privado siempre es más eficiente que el sector público en coste-beneficio. ¿Por qué? Por los incentivos. El sector público no tiene incentivos a hacerlo bien. Un burócrata recibe un dinero, lo gasta y lo que más le interesa es gastar cuanto menos posible, endosarse cuanto más posible y pedir más dinero cada vez más, pase lo que pase en el mercado y pase lo que pase en la población. Siempre quiere más dinero. ¿Y cómo consigue ese dinero? Por la fuerza vía impuestos. Cuando no tienes el consentimiento de tus clientes, cuando no tienes que ganarte que compren tu producto, pues ahí surge el abuso de forma segura. Por otra parte, el sector privado lo que hace es una multiplicidad de actores que están intentando convencerte de que compres su producto y cada cliente elegirá voluntariamente el que mejor lo haga todo y el que más eficiente sea, o el que mejor le dé tal cosa, o por el criterio que quiera. Pero siempre tendrán que esforzarse por conseguir al cliente. Y quien no lo haga bien, desaparece, y quien lo haga bien, crece. Entonces se va quitando a la gente que no lo va haciendo bien, se va redirigiendo esta gente hacia otros sectores, y se va asentando cada vez más, y cada vez de forma mejor y más eficiente, en el puesto en que mejor se le da, y va tendiendo hacia ello todo el mercado, especializándose y volviéndose cada vez más eficiente. Y en el sector público pues no existe este incentivo. Pero ¿cómo puede ser que menciones que la justicia debe ser privada? Entonces estaríamos en la ley del más fuerte. Ya estamos en la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? ¿Qué organización en España o en el país que quieras es la más fuerte, la más poderosa y la que más recursos tiene para destruir? El ejército, la policía, el Estado. Nada es más fuerte que el Estado. Y vivimos en la justicia del Estado, vivimos en su normativa, o sea, estamos viviendo en la ley del más fuerte. En anarcocapitalismo lo que habría sería una justicia elegida entre varias partes, o una justicia contratada para defender tu propiedad y poner unas garantías en tu propiedad, que ya hablaremos en otro vídeo. Pero hay un problema, específicamente es imposible que podamos predecir ¿cómo será todo esto? El anarcocapitalismo es más eficiente y más justo y mejor y de todo por el hecho de que son millones de mentes planificando y pensando por sí mismas, actuando, y no una sola que diseña todo y lo reparte todo como en el socialismo o en menor medida la socialdemocracia, pero en parte también. Entonces es un marco institucional en el que las personas tienen libertad, pueden organizarse
libremente, y por éxito, fracaso y demás, la gente se va recolocando y se va creando una red de mercado y de ayuda y de cooperación y de competencia que jamás nadie podría planificar. Por lo tanto, es imposible decir, pues el mercado se va a comportar así, va a ser tantas empresas, van a hacer esta cosa y van a comportarse exactamente de esta manera. Porque entonces, si yo ahora escribiera a la perfección como es el anarcocapitalismo, estaría diciendo que es una sociedad planificable y estaría defendiendo indirectamente el comunismo. Si ya sabes que la sociedad perfecta o la sociedad eficiente o la sociedad libre se va a comportar así, planifícalo y hazlo. Es imposible. Entonces, simplemente podemos hablar aquí de tendencias, de ejemplos históricos, de zonas actuales que están viviendo el anarcocapitalismo. También hablaré yo de mi experiencia propia, de cuando yo mismo viví en anarcocapitalismo. Suscríbete si quieres que te cuente realmente que estoy viviendo en anarcocapitalismo, y hacer aproximaciones de un marco, de unos protocolos y unas maneras en que se pueda llegar a comportar la gente. Pero es imposible predecir qué pasaría. Eso tendríamos que verlo. ¿Y todo esto es una utopía? ¿Todo esto es imposible? No, ya hay zonas en las que se comporta así la gente, históricamente ha ocurrido, y lo que es la utopía es el Estado. Ya en otros vídeos anteriores hemos demostrado que el Estado no funciona, el Estado es imposible que se comporte de la manera esperada, es imposible que represente al votante, es imposible que cumpla las promesas y que haga lo que la gente quiere, o agregar todas las voluntades del ciudadano y transformarlas en una sola voluntad de una persona que gestiona. Eso sabemos que eso es imposible que el Estado no cometa abusos, y la forma social de convivencia humana más ética, más eficiente, más justa y mejor es el anarcocapitalismo, por los motivos que iremos viendo a lo largo de toda esta saga anarcocapitalista. Ya aquí en este vídeo he dado unos cuantos, he explicado más o menos cómo empezar a estructurar la mente para imaginarse esta situación, y poco a poco pues iré sacando más vídeos, hablaré de mi estancia en la zona anarcocapitalista e iré explicando cómo funcionaría a grosso modo todo esto, centrándome pues en la justicia, en el ejército, en la policía, en los bomberos, en los seguros, en los servicios sociales, en la sanidad y en otros muchísimos temas. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esto, espero que te guste que habla de estas cosas. Si quieres seguir informándote sobre lo que es el anarcocapitalismo y lo que es el voluntarismo, suscríbete a este canal, sigue viendo estos vídeos, pero ya te resumo que en el fondo anarcocapitalismo es libertad y a partir de ahí lo que surja. Y bueno, si quieres que siga aquí hablando de ideas de la libertad, de cosas que hacen los progres, de historia, de actualidad, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale a me gusta, compártelo de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.